Hola, hoy te voy a hablar acerca de programación reactiva y cómo vamos a implementar un pequeño ejemplo desde el lado de Angular. Es muy potente e interesante, así que vamos a empezar. Antes de iniciar con la teoría, quisiera mostrarte lo que vamos a lograr en este video. Con eso, pues, igual llega hasta el final. Lo que vamos a lograr es crear esta aplicación en la cual yo voy agregando pues un producto a nuestro carrito de compras automáticamente de forma reactiva. Nuestro contador va aumentando y va quedando aquí una lista de los productos que vamos agregando. Entonces, como vemos aquí, si la vuelvo a recargar, vamos a abrirlo y vamos a agregar nuestros productos al carrito y de forma reactiva va implementando, aumentando este contador y también nuestra lista. Así que quédate hasta el final. Así que empecemos de una vez a hablar sobre este gran paradigma sobre programación reactiva y cómo lo llevamos a cabo en Angular. En este video en específico te voy a dar un pequeño ejemplo, pero muy potente, de cómo utilizamos la programación reactiva para comunicar componentes, comunicar datos entre componentes utilizando un state management muy sencillo, pero que te hará entender precisamente cómo funciona esto en Angular y todo su potencial. Recordemos que la programación reactiva es todo un paradigma. Normalmente también viene del patrón del observador, en donde nosotros estamos observando un flujo de datos y podemos reaccionar a ellos. Y pues se basa este paradigma, o pues tiene un manifiesto, básicamente el manifiesto de la programación reactiva, que tiene 4 pilares. Uno de esos primeros pilares de la programación reactiva es que sean responsivos. Significa que en la medida de lo posible pues respondan y además pues se comporten bien en cualquier ambiente. Otro de esos pilares es que sean elásticos. Esto tiene que ver un poco más con la escalabilidad y cómo, de acuerdo al flujo de trabajo o el flujo de datos que estemos observando, igual el sistema se comporte de la forma adecuada. Otro de esos pilares es que es orientado a mensajes y confían entre sí en el intercambio de mensajes entre componentes de forma síncrona. Y el último pilar es acerca de la resiliencia. De por sí ese término lo hemos escuchado mucho, sobre todo en época de cuarentena, de ser resilientes, pero aquí en nuestro contexto se refiere a que el sistema sigue funcionando así hayan fallas, o al menos sabe cómo manejarlos. Con eso damos una alta disponibilidad. Esto es un poco de la teoría y podríamos dedicar todo un video acerca de cómo es el paradigma y cómo funciona y los diferentes ambientes en los que lo podemos utilizar. Además que no solo es algo del frontend, también tiene que ver como con la arquitectura de nuestros sistemas. Pero en Angular en específico lo aplicamos gracias a la librería de RxJS, una gran librería de programación reactiva y la más popular, que acoge este paradigma y como ya está incorporada en Angular, va a ser bastante interesante cómo podemos empezar a aplicar este paradigma. En este video vamos a hacer una implementación de programación reactiva para comunicar componentes. Es un caso muy común y un problema muy común en el mundo del frontend y vamos a ver por qué. Tengamos en cuenta algo. Al final, cuando nosotros estamos haciendo una aplicación en HTML, una aplicación web, sea en el framework que sea, pues HTML al final es un árbol, ¿sí? Tal cual, es un árbol donde tenemos un padre, hijo, hermanos, entonces tenemos un div con un section, con un UL, y etcétera, etcétera. Cada uno tiene padres y hermanos. Y comunicar desde cualquier nodo hacia otro puede ser pues un poco complejo. Pensemos un poco en esa comunicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero comunicar al nodo 8, que está aquí en la imagen, con el nodo 2? Realmente no puedo hacer una comunicación directa, porque al final es un árbol. Tendría que hacer todo el recorrido de ir por el padre y bajar hasta donde tenga que bajar para comunicarlo con ese otro nodo. Y aquí es donde podemos evidenciar uno de los problemas, si es cómo podemos comunicar componentes. Por ejemplo, comunicar ese nodo 8 con el nodo 1 va a ser un poco complejo, va a ser un poco recorrer todo ese árbol y es problemático. Nosotros en Angular utilizamos el input y el output para comunicar entre padre e hijo, pero imagínate hacer esa comunicación del 8 al 1, pues pasando el output y el output y el output y después pasarlo hasta el nodo 1, se vuelve algo muy complejo. En React, en Vue también pasa exactamente lo mismo, porque al final es un árbol y pues HTML se comporta de esta manera, así que si quiero comunicar cierto nodo con otro, pues tendría que recorrerlo de esa manera.
Para que nos quede un poco más claro, por ejemplo, imagínate que tenemos esta aplicación. Entonces tenemos una aplicación que tiene unos layouts, tiene comentarios, tiene views, tiene likes, tiene información del usuario y tenemos pues información, ¿no? Información que nosotros renderizamos. Cuántos likes, el nombre del usuario, la descripción, comentarios, etcétera. Y si nosotros utilizamos pues programación orientada a componentes como la mayoría de los frameworks, pues podemos tener esta interfaz muy segmentada. El title, el sidebar, los gadgets, los tags, la sección del footer, la sección de los comentarios, etc. Cada uno de ellos pues es un componente. Entonces imagínate que simplemente por escribir un comentario yo tendría que comunicar esto, no sé, por aquí en un counter de comentarios o en un counter de views. ¿Cómo haría la comunicación desde este componente hasta allá si al final pues todo lo tengo de forma muy orientada a componentes, por ende tengo un árbol muy extenso? Entonces esto se vuelve un poco complejo en comunicar y allí la programación reactiva nos va a ayudar a hacer este trabajo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Lo que tenemos es que vamos a crear un store. Esto viene muy de la mano de patrones como Redux y de por sí viene de ahí. Sin embargo, se utiliza la programación reactiva porque tenemos que estar pendiente de los cambios y notificar esos cambios a los componentes pues, que estén suscritos a ellos. Entonces, nosotros en vez de comunicar en forma de árbol, lo que hacemos es que tenemos un store, un lugar en donde almacenamos esa información. Y cada vez que queramos hacer un cambio a esa información, pues se la comunicamos al store y otros componentes están suscritos a ellos. Como hay un cambio y ellos están observando este cambio gracias al patrón de programación reactiva, pues una vez haya surgido ese cambio, vamos a notificar a esos componentes que estén suscritos a él. Y pues nada, veamos esto en el código y veamos cómo lo podemos implementar. Aquí tengo una aplicación de Angular, ahorita voy a explicar el código base, pero lo que vamos a hacer es que vamos a comunicar con programación reactiva. Vamos a decir que cada vez que agreguemos algo al carrito, algo de estos productos, pues este contador debe ir incrementando y además debemos ir viendo la lista de productos pues que vamos implementando o que vamos agregando en nuestro carrito. Todo esto con programación reactiva y sin tener el problema de cómo comunicar ese árbol o esto con medio de inputs y outputs. Recordemos que comunicar algo por medio de input y output no está mal necesariamente, solo que cuando ya tenemos un árbol complejo, muy orientado a componentes, es difícil hacer todo ese recorrido hasta llegar al componente interesado. Entonces pues allí simplemente con programación reactiva lo podemos solucionar. Ahorita si utilizamos el Angular DevTools, entonces vamos a ir al inspeccionador, vamos a ir aquí al Angular DevTools, vamos a ver que pues tenemos una aplicación no tan compleja. Al final tenemos aquí un componente que es nuestro header, nuestros products, y luego tenemos aquí otros componentes del toolbar en donde pues tenemos ya nuestra aplicación ahí corriendo. Veamos el código base. Acá tenemos nuestro código base, al final solo tenemos dos componentes, un header y una lista de productos. Sin embargo, recuerda que podemos tener una aplicación mucho más compleja, con muchas rutas, con muchos componentes. Por ejemplo, aquí Products puede tener un componente propio para cada producto. Podríamos, por ejemplo, acá yo estoy renderizando la lista de productos. Acá está nuestro Math Drawer, que es lo que hace pues que salga ese menú al lado izquierdo, pero pues acá tenemos el toolbar donde está la lista de productos y la lista pues un demo de lo que se va agregando, que es pues precisamente esta lista que está acá, que dice demo y demo. Entonces estos dos ítems que al final ahorita están quemados allí en el código, pero perfectamente esto podría ser otro componente para seguir aislando y teniendo pues un patrón de componentes. Acá tenemos nuestro header y tenemos nuestra lista de productos. Aquí en nuestros productos vamos a ir a nuestro HTML y a la lógica, pues tenemos algo muy sencillo. Acá ni siquiera tengo servicios para dejarlo pues súper sencillo, y lo que hacemos es que apenas llegue al engine init hace un get a una API de productos y simplemente los renderiza. Son 200 productos y va y los renderiza, algo muy sencillo. Y tenemos una interfaz compartida, en este caso es pues una interfaz que al final tiene un ID, un título, un precio del producto, una descripción y un array de imágenes. Veamos un poco nuestro header. Acá en nuestro header tenemos pues el nombre de nuestra aplicación y tenemos lo que abre y cierra nuestro menú lateral, que es este que está por acá. También se puede cerrar desde este lado. Acá tendremos algo muy peculiar y tiene que ver con esta comunicación,
Por ejemplo, para que pueda ver este menú de forma lateral y que se abra de esta manera, hay que encerrar nuestra aplicación en el componente, si están utilizando Angular Material, Math Driver Container. Entonces allí lo encerramos, acá está, lo encerramos, por acá está, y acá tenemos toda la sección pues que va a estar ahí en ese componente y que va a estar saliendo. Por ejemplo, acá yo puedo cambiarle el modo en que salga, si quiero que vaya al inicio o al final, etc. Estos ya son componentes de Material. Pero a lo que voy es que para abrir y cerrar este componente, yo necesito, o al final el botón del carrito está por allá en el header. Y acá me tocó hacer una comunicación input y output. Por ejemplo, en nuestro header está nuestro botón. Este botón necesita comunicarle a su padre pues que necesitamos abrir ese menú lateral. Entonces, por medio de un output, aquí podemos ver el output, acá tenemos el output y le comunica a su padre que pues necesitamos abrir, ¿no? Y acá está el papá, entonces acá tenemos el papá en donde él escucha, acá tenemos la escucha de pues ese componente. Acá lo podemos ver y una vez pues reciba esa comunicación desde el hijo, pues abre o cierra este menú. Esto tiene que ver un poco más con comunicación padre e hijo, input y output, y es como la comunicación clásica. Pues al final solo tenemos pues una distancia, hijo padre, de forma muy directa. Pero ¿cómo hacemos para comunicar la lista? Y es un poco complejo porque si nosotros nos basamos en comunicación input y output, es decir, padre e hijo, pues tendríamos que empezar a hacer el recorrido. Por ejemplo, si tuviéramos un componente llamado app-product, entonces deberíamos pues ir a app-product y comunicarle esto a su padre, que sería el componente app-product, y luego esto a su otro padre para que luego vaya y lo comunique hasta el hijo, en fin. Básicamente todo el recorrido de árbol que estábamos mencionando. ¿Cómo lo solucionamos con programación reactiva? Pues vamos a hacerlo. A propósito, este repositorio lo pueden encontrar en la descripción de este video para ver el código base. Entonces, a ese código base vamos a agregarle un servicio llamado Store. Entonces, en donde vamos a almacenar pues el estado de la aplicación y todo lo que nosotros queramos guardar allí. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer en este Store. Acá tenemos nuestro servicio Store. Aquí entonces voy a tener una lista de productos. Voy a ponerle aquí My List. Y al final pues es una lista de una interfaz que ya tenemos. Entonces voy a importarla. Debe estar por acá. Vamos a hacer la importación llamado Product Mode. Entonces vamos aquí, Product. Y le decimos que pues esto es una lista o es un array pues de productos. Entonces pues lo inicializamos. Voy a ponerla como privada. Y ahora simplemente cada vez que nosotros queramos agregar un producto pues a nuestro carrito de compras, a nuestra lista, entonces vamos a recibir un producto pues que sea de tipo product y lo agregamos a la lista. Entonces vamos a ir a mylist.push y lo agregamos. Forma muy sencilla. Esto al final es algo cotidiano, es un array y le estamos agregando algo a esa lista. Pero ¿cómo vamos a hacer que esto sea reactivo? Que cada vez que agreguemos algo pues a esta lista, por medio de suscripciones y observadores, otro componente reaccione a este flujo de datos y pues renderice, pues allí es donde empezamos a utilizar NGRX. Entonces vamos a importar algo de NGRX, por acá el Behavior Subject. Voy a utilizar este en particular, luego podemos entrar un poco más a fondo en cuáles son los beneficios de cada uno. Por ahora recomiendo simplemente en este ejemplo en particular. Ahora vamos a hacer pues este observador o este observador en donde nos vamos a poder suscribir a varios componentes, vamos a poder suscribirlos a esta lista de cosas que voy agregando al carrito. Entonces voy a colocarlo también como privado y voy a poner aquí my cart de mi carrito. Entonces al final esto va a ser una instancia de Behavior Subject. Y aquí le voy a decir que esto al final también tiene un tipado y es una lista de productos. E inicia con un array en vacío también. Realmente en cierto momento podríamos ahorrarnos este array, pero ahorita lo quiero hacer lo más sencillo posible. Entonces tenemos algo que sí pues va a venir con un patrón de observador. Y por ahora, como es privado, voy a decir que sí sea que haya algo público, en este caso un observador. Entonces vamos a ponerlo aquí. Normalmente cuando tenemos este tipo le colocamos un signo pesos al final para saber que eso es un observable al cual me puedo suscribir. Y entonces pongo a my cart
pues con this obviamente, myCart.asObservable. Entonces me lo va a retornar como un observador al cual yo ya me puedo suscribir y hacer varias funciones con el patrón. Ahora ya tenemos nuestro pequeño store, que al final lo que almacena es la lista de productos que voy a ir agregando. Tenemos una forma de agregarlo. Y aquí me falta algo muy importante. Hice push a la lista de tareas, pero ¿cómo hago para notificar ese cambio? Y pues almacenarlo en mi carrito. Entonces pues simplemente voy a ir acá a myCart, le doy .next y le mando la lista de productos, pues ya luego de haber agregado el producto anterior. Entonces lo pongo de esta manera. Entonces aquí agregué un producto a la lista y luego pues notifico cuál es la lista actualizada con este myCart.next. Entonces ahora podemos implementar este patrón. Veamos precisamente ahora cómo vamos a agregar este producto a la lista. Entonces vamos a ir a nuestro componente de productos. Por acá, listo. Entonces acá lo renderizamos. Vamos a crear la acción del clic. Entonces agregar producto al carrito. Product to cart. Ahí está. Solo que está mal escrito. Vamos a arreglarlo. Product. Listo. Entonces esto recibe un producto que pues también es de tipo product y deberíamos ir a importar nuestro store. Entonces vamos acá, lo importamos de forma muy sencilla. Pues buscamos nuestro servicio. Por acá está, ahí está, Store Service. Utilizamos la inyección de dependencias de Angular. Entonces lo vamos a inyectar en el constructor. Entonces vamos a hacer algo que es privado. Acá ponemos nuestro store y pues le decimos que es el Store Service. ¿Qué quiere decir? Que cuando pues nos digan que quieren agregar un producto, entonces simplemente lo que voy a hacer es ir hacia el store y decirle que agregó ese producto. Entonces lo tenemos ahí, product. Perfecto. Ahora pues esta acción pues tenemos que unirla a nuestro HTML. Acá está nuestro botón. Entonces le voy a decir rápidamente que pues tenemos aquí a nuestro clic y le agregamos el producto que estamos en ese momento iterando. Listo. Ok, ya agregamos un producto y ahí está bien, pero ahora necesitamos que, como tenemos ese store y no necesitamos comunicar por medio de inputs y outputs o pasar y recorrer todo el árbol, porque ya tenemos esta ventaja de tener un store, solo vamos a suscribir a los componentes que pues quieren estar pendiente de cada vez que agreguen un producto a esa lista, al carrito. Y ¿cuál podría ser? Podría ser nuestro header, por ejemplo, que al final tiene un contador de cuántos pues productos hay en la lista. También podríamos, por aquí yo tengo la lista de productos, ¿no? Que es como esa lista que voy agregando una vez me abre como ese menú lateral. Recuerda que esto podría ser un componente totalmente aparte y ese componente igual podría estar suscrito a ese store general o a ese store global en donde mantienes el estado de la aplicación. Entonces vamos a hacer primero el renderizado de la lista, ¿no? Entonces vamos a ir acá, entonces eso está en app component, entonces me traigo a mi store. Entonces vuelvo a importar el store por acá, pam, acá está mi store, vamos a importarlo bien, eso. Y recordemos que pues al final esto viene inyectado, entonces vamos a suscribir y pues inyectarlo con el store. Ahora, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es renderizar la lista que van agregando. Entonces, pues podríamos decir que pues por acá tengo la lista o el carrito, podría ser el carrito. Esto como es un observable, entonces lo voy a poner también con el signo pesos y aquí directamente podría utilizar el observador. Es decir, podría ir al store y decir que quiero pues el observable de myCart. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ya renderizar esto? Pues vamos a ir aquí rápidamente a nuestro app component y acá tengo pues la lista. Entonces voy a pues ya a iterar esto con un ng4. Entonces vamos a hacer un ng4 por acá, acá se me fue un typo, listo. Entonces tenemos acá nuestro ng4, vamos a ir a product, pero acá hay algo muy interesante, acá tenemos pues el carrito, y el carrito no es iterable, o sea no es un array, no se puede iterar de esa forma, y además es un observador, entonces podemos utilizar nuestro querido pipe de async para suscribirnos, que resuelva la suscripción y ya por ende pues como sabemos que eso es un array de productos, lo que hay en esa suscripción o lo que hay dentro de ese flujo de datos, pues lo iteramos de esa manera.
Si tienes dudas de cómo funciona la SignPipe, te dejo aquí en las cards que aparecen en YouTube un video acerca de cómo funciona la SignPipe y cosas que debes tener en cuenta. Entonces, si ya tengo mi lista, pues simplemente vamos a renderizar ahora sí, acá tenía pues esta data quemada, pero pues ahora vamos a renderizarlo. Recuerda que tenemos un array de imágenes, así que voy a seleccionar simplemente la primera y luego imprimo el título. Entonces vamos a decir que acá tengo el título y listo. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a nuestra aplicación y el navegador a ver qué tal funciona. Ok, estamos aquí en nuestra aplicación, voy a agregar aquí, ahorita no hay ninguno, pero apenas empezamos a agregar, ¿no? Como que aquí agregamos, empezamos a ver todos los productos, obviamente se está repitiendo cada vez que yo agrego un producto a la lista. Pero ahora es de forma reactiva, no tuve que comunicar. Y recuerda, cuando tienes una aplicación bastante compleja, con muchos componentes, con muchas rutas, empezar a hacer esta comunicación puede ser bastante compleja. Y aquí simplemente estamos creando un store con el estado de nuestros carritos, de nuestros productos que agregan al carrito, y ahora podemos suscribirnos a cualquier nivel del componente y obtenerlo. Ok, hagamos una cosa más. Mira nuestro contador de nuestro carrito de compras. Este es el que abre o cierra la aplicación, o este menú lateral. Pero pues también él debería suscribirse. Entonces aquí se vuelve más potente, porque nosotros tenemos un estado, nuestro store, donde está el estado de nuestra lista de compras de nuestro carrito. Y ahora cualquier componente, sea la lista, sea nuestro botón, sea cualquier otra sección en otra ruta, puede simplemente saber cuáles productos son los que el usuario ha seleccionado en ese momento. Así que se puede suscribir sin problema. Vamos a hacer esa suscripción con ese contador. Entonces voy a buscar ese otro componente. Ese componente de por sí está en el header. Entonces vamos a ir al header y por ende también tendríamos que pues hacer la importación de nuestro store. Entonces vamos a hacer la importación. Acá tenemos nuestro store, lo inyectamos y lo ponemos acá. Create store. Listo, aquí lo inyectamos. Podríamos hacer algo muy similar al final. Pues nos suscribimos, vamos a ver acá, hacemos esta suscripción hacia el carrito. Vamos a ver por acá, tararán, lo suscribimos, eso es lo que necesito. Y en el header recordemos que lo que necesitamos es simplemente imprimir, ¿no? Imprimir cuántos hay. Y como es una lista, pues podría ser un punto length, el tamaño del arreglo. Entonces podría suscribirme a my cart. Entonces hago mi assign pipe. Acá está. Y luego pues simplemente con un punto length me diría el tamaño. Qué cosas hay ahí, cuántos productos hay ahí. Veamos si funciona. Listo, volviendo a nuestra aplicación, vamos a ver que cada vez que agregamos un carrito, aquí, bueno, un producto al carrito, pues se va aumentando y también pues igual tenemos la lista actualizada por cada vez que agregamos. Obviamente pues hay que tener en cuenta pues que es el mismo producto, entonces podríamos tener un resumen de tienes 10 elementos de ese mismo producto, etcétera, pero lo importante es aquí pues que está funcionando nuestro patrón de programación reactiva. Ya, y eso es todo. Y ahora esta imagen es mucho más fácil de entender para ti, porque ahora sí tiene mucho más sentido. Tienes un componente que notifica al store pues cada vez que hay un cambio, y ese store pues comunica esos cambios a los componentes que estén suscritos. En este caso tenemos dos suscripciones, en el header para ir comunicando este contador, y también en el componente que pues ya mostraba la lista, que era nuestro menú lateral. Entonces tiene mucho más sentido, y además no tenemos que hacer un recorrido del árbol, simplemente es una comunicación directa por medio de programación reactiva y este patrón del store. Entonces ya no tienes que hacer este tipo de cosas. Recuerda que no está mal hacer comunicación padre e hijo. De por sí, si están a ese nivel, padre e hijo, o más de 3 niveles, no sería tan rudo hacerlo por medio de input y output. Pero cuando ya tenemos una aplicación con muchas cosas, muchos niveles de profundidad a nivel de árbol, se vuelve complejo hacer este tipo de comunicación, y aquí este patrón es perfecto para eso. De por sí, este es un patrón que viene desde Redux, que crea un store global para hacer el estado o el manejo del estado de toda la aplicación. Tiene muchas más cosas como dispatch, reduce y pues unas normas y reglas para manejar este patrón, que luego lo veremos, o que en Angular se pueden implementar a su mayor capacidad con NGRX. Pero si quieres al final algo sencillo de este tipo, lo podrías hacer simplemente con la librería RxJS y con el método de Behavior Subject.
Y listo, no siendo más, recuerda que este patrón lo vemos mucho más a fondo en mis cursos de Platzi, sobre todo en el curso de componentes y servicios. Vemos un poco más este patrón y también implementamos ese patrón para manejar el estado del usuario. Al final también lo guardamos en un estado utilizando el Behavior Subject para comunicar un estado en el curso de consumo de APIs REST. Ahí hacemos login y como hacemos un login, pues metemos ese estado del usuario en ese estado general para comunicar pues ese estado de sesión y de cuál es el usuario para toda nuestra aplicación. Así que te recomiendo esos cursos en Platzi. Finalmente, recuerda suscribirte a mis redes sociales, obviamente suscríbete a este canal, subo videos cada semana, o al menos lo intento de cada semana subir videos acerca de temas muy interesantes sobre desarrollo web. También recuerda seguirme en mi Instagram Nicobytes, en donde igual estoy haciendo algunas sesiones de stories en donde respondo preguntas al público. Este año por sí todavía no he iniciado, pero este fin de semana espero responder un par de preguntas, así que sígueme por allí. Y recuerda, pues La Vieja Confiable también está Twitter. Así que nos vemos en el próximo video.